Mi nombre es Mayela Montserrat Silva Enríquez. El tema que vamos a tratar es referenciando datos de la materia Metrología y Normalización, impartida por el maestro Alejandro Santana Aldape del Instituto Tecnológico de Saltillo. Referenciando datos. Esta sección establece que los principios de identificación de características de una parte como característica dato con el propósito de establecer relaciones geométricas impuestas mediante un marco de control de características. Los datos son puntos, ejes y planos teóricamente exactos. Estos elementos existen dentro de un marco de tres planos mutuamente perpendiculares intersectándose, conocido como el marco de referencia de datos. Inmovilización de partes. Cuando características de una parte han sido identificadas como característica dato, la parte es orientada e inmovilizada con relación a los tres planos mutuamente perpendiculares del marco de referencia dato, en un orden seleccionado de precedencia. Esto hace las relaciones geométricas que existen entre las características medibles. Una contraparte geométrica ideal de una característica usada para establecer un dato puede ser un plano, un límite en condición de material máximo, un límite en condición de material mínimo, un límite de condición virtual, una cubierta ensamblante actual, un contorno definido matemáticamente. La aplicación. Como las mediciones no pueden ser hechas desde una contraparte geométrica ideal que es teórica, un dato es asumido que existe y está simulado mediante el equipo de procesamiento asociado. Marco de referencia dato. Suficientes características dato, aquellas más importantes para el diseño de una parte o porciones designadas de estas características, son seleccionadas para posicionar la parte con relación a un conjunto de tres planos mutuamente perpendiculares, conjuntamente llamados un marco de referencia de dato. Planos mutuamente perpendiculares. Los planos del marco de referencia dato son simulados en una relación mutuamente perpendicular para proporcionar direcciones así como el origen para dimensiones y mediciones relacionadas. Así, cuando la parte es posicionada sobre el marco de referencia dato, las dimensiones relacionadas al marco de referencia dato mediante un marco de control de característica o nota no son de este modo mutuamente perpendiculares. Este marco de referencia teórico constituye el sistema de dimensionado de tres planos usando para referenciado de datos. Número de marcos de referencia dato. En algunos casos un solo marco de referencia dato será suficiente. En otros marcos de referencia dato adicionales pueden ser necesarios cuando la separación física o la relación funcional de características requiera que los marcos de referencia dato sean aplicados en localizaciones específicas de la parte. En tales casos, cada marco de control de características debe contener las referencias a las características dato que sean aplicables. Cualquier diferencia en el orden de precedencia o en la condición de material de cualquier característica dato referenciada en múltiples marcos de control de característica requiere diferentes métodos de simulación de datos y consecuentemente establece un diferente marco de referencia de dato. Una característica dato es seleccionada sobre la base de su relación geométrica a la característica tolerada y a los requerimientos del diseño. Las características dato deben ser fácilmente discernibles sobre la parte, por lo tanto, en el caso de partes simétricas o partes con características idénticas, identificación física de las características dato sobre la parte puede ser necesaria. Características dato temporales y permanentes, identificación de características dato, controles de las características dato. Características dato temporales y permanentes son las características datos seleccionadas de partes en proceso, tales como fundiciones, forjados, maquinados o fabricaciones. Pueden ser utilizados temporalmente para el establecimiento de superficies maquinadas que sirvan como características dato permanentes.
Identificación de características dato. Las características datos son identificadas en el dibujo por medio de un símbolo de característica dato. El símbolo de característica dato identifica características físicas y no debe ser aplicado a las líneas de centros, planos, centrales o ejes. Los controles de la característica dato son las mediciones hechas desde un marco de referencia dato no toman en cuenta las variaciones de las características dato. Especificando características dato en un orden de precedencia. Las características dato deben ser especificadas en un orden de precedencia para posicionar una parte adecuadamente sobre el marco de referencia dato. El orden deseado de precedencia es indicado colocando en las letras de referencia de las características dato de izquierda a derecha en el marco de control de características. Posicionamiento partes con superficies planas como características dato sobre el marco de referencia dato. Partes con características dato inclinadas, parte con características dato cilíndricas, características dato cilíndricas, eje dato y dos planos, orientación de dos planos, orientación rotacional. Posicionando partes con superficies planas como características dato sobre el marco de referencia dato. Cuando una superficie es especificada con una característica dato sin modificación, un producto o puntos altos en cualquier parte de la superficie deben contactar el plano dato. Partes con características dato inclinadas. Para partes con características dato inclinadas, un plano es ideal haciendo contacto, es orientado al ángulo básico de la característica. El plano correspondiente del marco de referencia de dato es girado este mismo ángulo básico para quedar mutuamente perpendicular a los otros planos. Partes con características dato cilíndricas. Una característica dato cilíndrica está siempre asociada con dos planos teóricos intersectándose en ángulos rectos sobre el eje dato. La característica dato cilíndrica. La característica dato primaria K relacionada a la parte del primer plano dato, dado que la característica dato secundaria M es cilíndrica, está asociada con dos planos teóricos, el secundario y el terciario, en una relación de tres planos. Eje dato y dos planos. Estos dos planos teóricos están representados en el dibujo mediante líneas de centros cruzándose en ángulos rectos. La intersección de estos planos coinciden con el eje dato. Una vez establecido, el eje dato se convierte en el origen para las dimensiones relacionadas, mientras que los planos secundario y terciario indican la dirección de las mediciones. Orientación de dos planos. La orientación rotacional de los planos secundario y terciario del marco de referencia dato no está especificada, como la rotación del patrón de agujeros alrededor del eje dato no tiene efecto en la función de la parte. En tales casos, solo dos características datos están referenciadas en el marco del control de característica. A. La característica dato primaria K, que establece un plano dato, y B. La característica dato secundaria M, que establece un eje dato perpendicular al plano dato K. Este eje es la intersección de los planos dato secundario y terciario. Orientación rotacional. Para establecer la orientación rotacional de dos planos alrededor de un eje dato, una tercera característica dato terciaria es referenciada en el marco de control de característica. Estableciendo datos. Los siguientes párrafos definen criterio para establecer datos desde características dato. Características dato no sujetas a variaciones de tamaño cuando una superficie nominalmente plana es especificada como una característica dato. El dato correspondiente es simulado mediante un plano que hace contacto con puntos de esa superficie. Características datos sujetas a variaciones de tamaño. Características dato tales como diámetros y anchos difieren de las superficies planas, simples en que están sujetas a variaciones de tamaño así como de forma, debido a que las variaciones son permitidas por la tolerancia del tamaño. Se hace necesario determinar en cada caso si se aplica un RFS, un MMC o un LMC. Especificando características dato RFS,
Cuando una característica de dato de tamaño es aplicada sobre una base RFS, el dato es establecido mediante contacto físico entre las superficies, las características y las superficies del equipo de procesamiento. Característica de dato primaria. Diámetro RFS. El dato simulado es el eje de la contraparte geométrica ideal de la característica dato. La característica dato primaria ancho RFS. El dato simulado es el plano central de la contraparte geométrica ideal de la característica dato. C. La característica dato secundario RFS diámetro o ancho. Tanto para características internas como para externas, el dato secundario, eje o plano central, es establecido de la misma manera. D. Característica dato terciaria, diámetro o ancho RFS. Tanto como para características externas como para internas, el dato terciario, eje o plano central, es establecido de la misma manera que se indica en C con un requerimiento adicional. El cilindro o planos paralelos que hacen contacto deben estar orientados en relación tanto al dato primario como al secundario. Especificando características dato en MMC. Cuando una característica dato de tamaño es aplicada sobre una base MMC, los elementos de máquina y patrones en el equipo de proceso que permanecen constantes en el tamaño pueden ser usados para simular una contraparte geométrica ideal a la de la característica y para establecer el dato. Tamaño de una característica primaria o simple. Cuando una característica dato primaria o simple de tamaño es controlada mediante una tolerancia de redondez o cilindricidad, el tamaño de la contraparte geométrica ideal usando para establecer el dato simulado es el límite de tamaño MMC. Cuando una tolerancia de rectitud es aplicada sobre una base MMC, el tamaño de la contraparte geométrica ideal es la condición virtual MMC. Determinando tamaño. Un análisis de control de tolerancia aplicado a una característica dato es necesario al determinar el tamaño para simular su contraparte geométrica ideal. Especificando características dato en LMC. Cuando una característica dato de tamaño es especificada sobre una base de LMC, un dato primario puede ser establecido como el eje o plano central del límite LMC. Un dato secundario terciario puede ser establecido como el eje o plano central de la contraparte geométrica ideal del tamaño de la condición virtual de la característica. Efecto de la precedencia de datos y la condición de material. Cuando los datos específicos en un orden de precedencia incluyen una característica de tamaño, la condición de material en la cual la característica de tamaño se aplica debe estar determinada. Característica cilíndrica primaria RFS. El diámetro A es la característica dato primaria. RFS es aplicado. La superficie B es la característica dato secundaria. El eje dato es el eje del mínimo cilindro circunscrito que hace contacto con el diámetro A. Superficie primaria. La superficie B es la característica dato primaria. El diámetro A es la característica dato secundaria y RFS es aplicado. El eje dato es el eje del mínimo cilindro circunscrito que hace contacto con el diámetro A y es perpendicular al plano dato. Característica cilíndrica secundaria en MMS. La superficie B es la característica dato primaria. El diámetro A es la característica dato secundaria y MMC es aplicada. El eje dato es el eje de la condición virtual de un cilindro de tamaño fijo que es perpendicular al plano dato B. Las variaciones en el tamaño y la perpendicularidad de las características dato A son permitidas si ocurren dentro de este límite cilíndrico. Característica dato múltiples.
Cuando más de una característica dato es usada para establecer un solo dato, las letras de referencia dato apropiadas y los modificadores asociados, separados mediante un guión, son colocados en un compartimiento del marco de control de características. Un solo eje de dos características coaxiales. El eje dato es simulado contactándose simultáneamente los puntos altos de ambas superficies con dos cilindros coaxiales. Patrón de características. Múltiples características de tamaño, tal como un patrón de agujeros en MMC, pueden ser usados como un grupo para establecer un dato cuando la función de la parte lo dicta. Roscas de tornillos, engranes inervados. Cuando una rosca de tornillo es especificada como una referencia dato, el eje dato es derivado del cilindro de paso, a menos que otra cosa sea especificada. Superficie definida matemáticamente es necesario algunas veces para identificar una curva compuesta o una superficie perfilada como una característica dato. Múltiples marcos de referencia dato. Más de un dato de referencia puede ser necesario para ciertas partes, dependiendo de los requerimientos funcionales. Características dato funcionales. Únicamente las características dato requeridas deben estar referenciadas en marcos de control de característica cuando se especifiquen tolerancias geométricas. Requerimientos simultáneos. Cuando dos o más características o patrones de características están localizados mediante dimensiones básicas relacionadas a características de datos comunes, referenciadas en el mismo orden de precedencia y en la misma condición de material, según sea aplicable. Requerimientos separados. Requerimientos simultáneos. Marco de control de características compuestos. Sin un requerimiento simultáneo, es deseado para los segmentos inferiores que dos o más marcos de control de características compuestos, una notación tal como los requerimientos simultáneos. Datos específicos. Los datos específicos designan puntos, líneas o áreas específicas de contacto sobre una parte que son usados en el establecimiento de un marco de referencia dato. Debido a las irregularidades inherentes, todas las superficies de algunas características no pueden ser usadas efectivamente para establecer un dato. Símbolos de dato específico. Puntos, líneas y áreas sobre características son designadas en el dibujo mediante el símbolo de dato específico. Puntos de dato específico. Un punto de dato específico es indicado mediante el símbolo de punto dato dimensionalmente localizado sobre una vista directa de la superficie. Cuando no hay vista directa, la localización del punto es dimensionada en dos vistas adyacentes. Líneas de dato específico. Una línea de dato específico es indicada mediante el símbolo del punto dato sobre un borde de la vista de la superficie, una línea punteada sobre la vista directa o ambas. Áreas dato específico. Cuando es determinado que un área o áreas de contacto son necesarias para asegurar el establecimiento de dato, esto es, cuando pernos punteados o esféricos sean inadecuados.